El planeta Orax no era un mundo de tierra y mar, sino un disco duro de escala planetaria, un monumento silencioso a la fría lógica del colectivo baxiano. La atmósfera se mantenía perpetuamente fría para proteger las vastas matrices de enfriamiento que zumbaban bajo la corteza de silicio, y el cielo era de un violeta tenue y parpadeante, reflejando las infinitas corrientes de datos que se cargaban desde todo el sector. Cada poema jamás escrito, cada plano diseñado y cada hito cultural de 1000 especies se canalizaba aquí para ser archivado. Pero el espacio, incluso a escala planetaria, no era infinito. En la mente baxiana, la eficiencia era la única virtud, y cuando los archivos alcanzaban el 99% de su capacidad, comenzaba la poda. Para los baxianos, la historia era simplemente datos, y los datos que no servían para ninguna utilidad actual se clasificaban como biomasa obsoleta o memoria ineficiente. Elias Thorne era el único humano en Orax, contratado como técnico de eliminación porque su especie poseía una peculiar tolerancia a lo mundano y una destreza física de la que los robots a veces carecían al manipular escombros delicados y no digitales. Su trabajo era sencillo, se situaba al final de una enorme cinta transportadora, donde se vertían los restos físicos de las culturas borradas antes de ser incinerados. Debía asegurarse de que el horno no se obstruyera y verificar que no se destruyeran accidentalmente minerales de alto valor. Los baxianos miraban las pilas de basura con indiferencia clínica, viendo solo carbono, plástico y metal. Elías, sin embargo, veía los fantasmas de vidas que nunca conocería. Durante 3 años, Elías vivió en una pequeña unidad habitacional presurizada, un humano solitario en un mundo de seres lógicos que se comunicaban en rápidos pulsos binarios. Los baxianos no entendían a Elías. No entendían por qué pasaba sus escasos descansos mirando las pilas de basura en lugar de entrar en un estado de sueño para ahorrar energía. No entendían el giro humano, el impulso irracional y profundo de encontrar significado en lo descartado. Todo comenzó con una pequeña talla de madera de una bestia de 6 patas, con los bordes suavizados por las manos de un niño que había vivido a 1000 años luz de distancia. Estaba marcada para su eliminación porque la civilización que la fabricó se había extinguido hacía un siglo, y su utilidad cultural era nula. Elías no la tiró al horno. Se la guardó en el bolsillo de su pesado mono de trabajo. Luego vino una receta escrita a mano en un trozo de pergamino amarillento, detallando cómo hornear un pastel de bayas estelares. Luego una flor seca presionada entre 2 láminas de polímero transparente, un regalo de un amante cuyo nombre ya no figuraba en el registro digital. Elías convirtió la parte trasera de la cámara de incineración en un santuario secreto, una bóveda del curador escondida tras una pila de tanques de refrigerante oxidados. No guardaba estas cosas porque fueran valiosas. Las guardaba porque eran anclas. Sabía lo que era estar lejos de casa, no tener nada más que un recuerdo para mantener a raya el frío. Pensó en su propio hogar en la Tierra, un lugar de caos desordenado y hermoso, y se dio cuenta de que los baxianos estaban borrando lentamente el alma misma de la galaxia para dejar espacio a más hojas de cálculo. La pesadilla logística de mantener esta bóveda se convirtió en la principal ocupación de Elías fuera de sus turnos. Cada semana, drones de auditoría baxianos automatizados recorrían la instalación, buscando anomalías estructurales o biomasa no autorizada. Elías aprendió a esconder sus tesoros dentro de las carcasas vacías de unidades de filtración fuera de servicio, utilizando su conocimiento de los rincones descuidados de la estación para eludir los rígidos patrones de búsqueda de los drones. Sabía que si lo atrapaban, no solo estaría en juego su trabajo, sería expulsado del sistema y estos últimos restos de personas olvidadas se perderían para siempre. Se movía con la resistencia silenciosa de un hombre que había aprendido que la supervivencia no era glamurosa, pero era suficiente. El corazón de la crisis llegó en la forma del gran arquivista Xil. Xil era el baxiano vivo más antiguo, el que había supervisado la poda durante 2 siglos. Pero sí se estaba apagando. Los baxianos lo llamaban el gris, un estado en el que la mente simplemente se negaba a procesar más datos. Xil había dejado de comunicarse en pulsos, dejó de comer las pastas ricas en nutrientes que alimentaban sus circuitos lógicos. Se sentaba en su alto estrado, mirando el cielo violeta con ojos que contenían la resignación de un ser que se había dado cuenta de que un mundo de perfecta eficiencia era un mundo de vacío absoluto. Los médicos de Palacio realizaron diagnósticos,
Comprobaron las vías neuronales de Xil y sus niveles de nutrientes, pero no encontraron piezas rotas que reparar. No se daban cuenta de que Xil no estaba enfermo. Estaba de duelo por una galaxia que él mismo había ayudado a borrar. Una tarde, a Elías le asignaron la limpieza del balcón privado del gran arquivista. Vio a Xil sentado allí, con sus largas y delgadas extremidades dobladas como un insecto muerto. Elías vaciló y luego metió la mano en su bolso. No tenía un título médico ni un asiento en el consejo, pero tenía un trozo de basura. Se acercó y colocó la pequeña bestia de madera, de 6 patas sobre la mesa frente al líder moribundo. Xil no se movió durante mucho tiempo. Entonces su único lente óptico se centró en la talla. No preguntó qué era, preguntó por qué estaba allí. Elías le explicó que no era un punto de datos, era un juguete. Era el sentimiento de un padre fabricando algo para un hijo para que no tuviera miedo a la oscuridad. Le habló a Xil de la receta del pastel y de la flor prensada. Le dijo que los humanos no solo coleccionan cosas, preservan los sentimientos que se les atribuyen. Los dedos de Xil se extendieron para tocar la madera. Por primera vez en años, la piel del arquitecta parpadeó con un cálido brillo ámbar. No comió porque tuviera hambre de calorías. Comió porque Elías se sentó con él y compartió un trozo de pan humano duro. Un simple acto de presencia que desafiaba toda la lógica baxiana. El pan no era nada especial para los médicos, pan, queso y levadura, pero para Xil era una conexión con una realidad física que hacía tiempo había categorizado como obsoleta. La noticia de la recuperación de Xil causó conmoción en Orax. El consejo médico exigió saber qué mejora biológica había utilizado el humano. Elías fue citado a la Cámara Central, no como trabajador, sino como acusado. La consejera Aceris, una baxiana con afiladas marcas plateadas, dirigió la investigación. Acusó a Elías de negligencia médica y de desviación no autorizada de los protocolos de la estación. Han estado tratando esto como una enfermedad, dijo Elías al consejo con voz firme. Pero ¿qué pasa si no está roto? ¿Qué pasa si simplemente se ha apagado porque está abrumada y por la frialdad de su eficiencia? Elías llevó a los miembros del consejo a su bóveda secreta. Cuando los alienígenas lógicos vieron la basura, se horrorizaron ante la ineficiencia, pero Xil se interpuso entre ellos y el humano. Se dio cuenta de que al borrar lo obsoleto, estaban borrando su razón de existir. Xil testificó que Elías le había dado una razón para vivir, algo que los planes de tratamiento del consejo nunca habían proporcionado. El consejo guardó silencio mientras se mostraban los datos de la recuperación de Xil: aumento de peso, marcadores neuronales normalizados y mejora de la función celular. Elías fue nombrado primer director de integración sentimental. La poda se detuvo. En lugar de borrar la historia, los baxianos empezaron a construir jardines del recuerdo donde se exhibían los artefactos físicos de vidas olvidadas. Elías demostró que en un universo de datos fríos, la fuerza más poderosa no es el conocimiento, sino el valor de ofrecer lo que es tuyo, aunque sea un trozo de basura, a alguien que ha olvidado cómo sentir. El contagio de la empatía empezó a extenderse. Otros trabajadores baxianos, los que habían fregado los suelos y mantenido los servidores junto a Elías, empezaron a traerle en secreto objetos que no se atrevían a incinerar. Trajeron un trozo roto de un estandarte colorido de un festival perdido, una piedra alisada por un río en un mundo muerto y la grabación de una canción que nadie más recordaba cómo cantar. La frialdad del palacio empezó a derretirse, no porque cambiara la temperatura, sino porque la desconexión estaba siendo curada por pequeños actos de bondad humana. Se quedó en Orax, no como prisionero de un contrato de trabajo, sino como guardián del corazón de la galaxia. Y a veces, cuando el cielo violeta se sentía demasiado frío, se sentaba con Xil y le contaba historias sobre una niña en la Tierra con el pelo rojo, recordándole al ser más antiguo de la galaxia que algunas cosas son demasiado preciosas para ser borradas jamás. Se dio cuenta de que había encontrado algo por lo que valía la pena quedarse, no por el sueldo, sino por la conexión. Elías Thorne no curó el gris con medicina, lo curó con humanidad. La historia del conserje humano que salvó los archivos se convirtió en una leyenda en todo el sistema. Era un recordatorio de que no nos salvan los que tienen todas las respuestas, sino los que están dispuestos a quedarse. Finalmente, se le unió su hija Emma, quien trajo su propio baúl de tesoros de la tierra, libros viejos, dibujos hechos a mano y un peluche que olía a hogar. Juntos se sentaron en los jardines de Orax, enseñando a una raza de seres lógicos que los datos más importantes del universo no se pueden almacenar en un disco duro, solo se pueden sentir.